Bueno, buenos días a todas y todos. Tenemos un pequeño problema técnico, así que vamos a empezar igual, pero vale, está coordinado acá para... Bueno, vamos a empezar esta sesión, esta mesa presidencial sobre populismo y representación. Y quisiera resaltar en primer lugar la segunda palabra, representación, porque me parece que cuando hablamos de populismo, el populismo capta toda la atención, pero hoy en esta sesión la combinación de esos dos términos no es nada casual. Cuando empezamos a discutir el tema del Congreso del ASA 2023, pensar, representar y luchar por los derechos, el populismo desde un principio fue parte de aquello de lo que había que hablar, porque se habla mucho de populismo, pero por otro lado también pensábamos que hay cierto agotamiento, ¿no? Por un lado parece que tenemos la necesidad de seguir hablando de populismo, y por el otro de redefinir o replantearnos algunos aspectos en lo que hace tanto a la investigación sobre el concepto como a su discusión pública más en general, ¿no? Creo que quisiera evitar algunos lugares comunes, como ponernos a repasar un montón de definiciones de populismo, como ponernos a dar vueltas alrededor de cómo en los medios se utiliza de forma peyorativa, a menudo y demás, pero eso está en el trasfondo. Bien, por otro lado tenemos diría, una evidencia empírica o unas tendencias que nos muestra la realidad, que es que hay cada vez más casos que caen dentro de la Hola, hola. de populismo. Pero sin embargo admiten una discusión, ¿no? Me refiero puntualmente a liderazgos como el de Javier Milei y La Libertad Avanza en Argentina, el de Kast en Chile, el de Cabildo Abierto también en Uruguay, o sea que no encajan del todo en algunas de las definiciones que tendemos a utilizar del populismo, que sin embargo se acusa a estos liderazgos de populistas, y están en medio de esta discusión. Entonces, los objetivos principales de esta sesión que hemos conversado para que sea lo más dinámica posible y nos deje también tiempo para intercambiar y discutir, porque estimo que las personas que están en la sala tienen algún interés y seguramente también trabajo sobre el tema, son, diría, 4. En primer lugar, si el concepto de populismo sigue siendo útil, ¿no? Si todavía es útil hablar de populismo. En segundo lugar, la exploración sobre el apoyo electoral, o sea, ¿existe una demanda populista? Y en su caso, ¿hay un perfil del votante populista que pueda considerarse diferenciado de los votantes de otras opciones políticas, o hay cambios, hay trasvase, ¿no? Últimamente estamos justamente hablando mucho, sobre todo en el contexto europeo, de trasvase. Hay estudios recientes que muestran, por ejemplo, que en Alternativa por Alemania, parte del electorado que la está haciendo crecer últimamente viene del antiguo comunismo, ¿no? Algo que hace un tiempo se consideraba que era como muy raro que ocurriera. Y sin embargo, ocurre en algunos lugares, que esa es otra cuestión, ¿no? Podemos hablar del populismo, vinculada a la primera, si es útil el concepto, en un sentido histórico y general, o cuánto importa el contexto. También queremos hablar de los mecanismos y estrategias de los líderes, o sea, los líderes van a estar también en el centro. Y finalmente, conectar esta cuestión, populismo, crisis de la representación, con con la crisis de la democracia. Y aquí me parece interesante, o creo que es muy relevante poner sobre la mesa, voy a citar a Cristóbal Belolio y un trabajo que está en proceso de publicación sobre esto, que creo que aporta mucho. Hay o se pueden identificar 3 tipos de críticas o de impugnaciones que se hacen desde el populismo. En primer lugar, lo que Belolio denomina crítica moral, o sea, el sistema no funciona porque los actores son corruptos. Entonces se trata de cambiar a los actores. En segundo lugar está la crítica política.
El sistema no funciona porque el modelo es incorrecto y por lo tanto hay un modelo alternativo al de la democracia liberal o representativa que habría que reemplazar por otro, el modelo populista. Ya no hay un modelo populista, podríamos preguntarnos, ¿hay un modelo alternativo que se pueda identificar en este tipo de proyectos o propuestas populistas? Y en tercer lugar, la crítica que Bellolio denomina epistémica, que refiere a la falta de participación ciudadana directa, y otra vez conectamos con la representación, ¿no? Este modelo o este supuesto, o una demanda de un modelo de participación directa de la ciudadanía para volver a conectar con quienes toman las decisiones. Esta sería la crítica epistémica. Creo que es relevante también cuando pensamos los casos, porque hay algunos donde puede estar más o menos clara la impugnación del sistema y hay otros donde no. La impugnación está más sobre los actores, digo, y sería interesante pensar a la luz de esto experiencias como la mexicana, por ejemplo, o pensar a la luz de la crítica epistémica experiencias como la venezolana en sus orígenes. Pero bien, no me voy a alargar mucho más con mi introducción, que esperaba fuera corta. Para hablar sobre todas estas cuestiones, tenemos a 3 participantes, 2 aquí y María Esperanza en modo virtual, que creo que son personas que realmente nos pueden aportar muchísimo. Estoy encantada de poder compartir la mesa con ellos y ella. Los presentaré. Tenemos a Kenneth Roberts, que trabaja en Cornell University, es profesor allí, a Carlos de la Torre, de la Universidad de Florida, y a María Esperanza Casullo, decía, que está en la Universidad de Río Negro y es miembro de la red de politólogas. Lo que vamos a hacer es una primera ronda con intervenciones cortas. ¿Se les parece bien? Comenzamos por ti, Kenneth, y la pregunta que me gustaría trasladarte es esta de si el concepto de populismo sigue siendo útil. Well, thank you, Janina, for the introduction and for organizing this roundtable panel on a topic that continues to be one of considerable debate among Latin Americanists and not just among Latin Americanists, but for people studying Europe and the United States and other parts of the world as well. Janina had asked me to address sort of the first set of questions regarding the concept of populism and whether or not it's still useful for us and whether we should be using it in the social sciences. And I think it's no secret that the concept of populism is arguably one of the most slippery and contested concepts that we have in the social sciences. And because of that, there's a long string of articles over 30 or 40 years of people who have said, you know, there's no consensus what this means. There's no analytical utility to this concept. We should get rid of it and think of something else. But nevertheless, there's at the same time as people are saying, let's get rid of the concept, there's a burgeoning literature that has looked at populism over the last 15 or 20 years. And so clearly, we're not getting rid of the concept. It's too widely used in the social sciences, too widely used in popular political discourse to think that we're somehow going to get rid of the concept. What I would argue is that we should continue to use the concept, but to try to be more analytically precise and have a clearer understanding of what it is that we're talking about when we talk about populism. So let me just say a couple of words about, I think, the wrong ways to use populism, because I think there are a couple of ways we should not be using it. First, I don't think we should use it simply as an epithet to try to discredit those actors that we disagree with or those actors we don't understand. I mean, this is widespread, especially in popular political parlance. Simply, you use populism as a way to try to delegitimize or stigmatize the others who you don't like. I think that's a misuse of the concept. I also think it's a mistake to use populism as kind of a generic shorthand for large groups of different kinds of political families or political parties. You see this especially in Europe, where
they often simply refer to far-right political parties as populists. You know, even people talk about a populist family of political parties, and populism becomes the shorthand. I think that's a mistake. I think populism is too variegated to simply be used as a shorthand to refer to a particular set of ideological actors. I would encourage people to use descriptive adjectives to help differentiate the far right populisms from left populisms. There are some populisms that I think can't necessarily be pinned down ideologically, in which case populism may be the best descriptive label that we have for them. But I think simply calling a party or a movement or a leader populist doesn't really tell us much. It's a pretty thin descriptor. And I think we need to use the descriptive adjectives to identify what kind of populism we're talking about. I also think it's a mistake. Sort of the third mistake is to use populism in a way that essentially is defining an actor as populist because they follow a particular set of economic policies, usually some sort of statist and redistributive policies. I don't think this is helpful because ultimately a wide range of economic positions can be crafted as part of a populist political project. You get certainly populisms that are statist and redistributive. You also have populisms that are pro-market or even neoliberal. And I would argue that there's nothing about any specific set of economic policies or platforms that defines an actor as populist. The economic policies may be instrumental to a particular populist project. They may be incidental, having nothing to do with what makes it populism. But I would argue that the set of economic policies never define an actor as being populist. And the reason for that is because I think populism belongs to the political sphere. Right? So ontologically, I think that for us to really try to use populism in an analytically useful way, we have to recognize populism belongs to the political sphere. And it is, in essence, a way of dividing the political sphere along a binary antagonistic cleavage between the people and the elite. And I think we've made considerable progress over the years, at least among sociologists and political scientists, in recognizing that that is really the analytical core of populism. It's the binary divide between the people and the elite. And this is a different way of structuring the political sphere than alternatives. Pluralism structures politics very differently than populism. Technocratic structuring of politics is quite different. I would argue that a class-based cleavage structure is also a very different way of structuring political space than populism. Right, so I think this binary divide between the people and the elite is the starting point. I would argue that there's a growing consensus around that. And in fact, I would argue that the big debates between Moody's thin ideology, conception of populism, or Kurt Whalen's sort of the strategic political emphasis on political leadership, or Ostergy and Moffat that talk about sort of the socio-cultural identity. There's people are debating, well, we have these very different approaches or concepts of populism. I would argue to go back to Sartori's ladder of conceptual abstraction, that those debates are essentially taking place at a secondary plane on the ladder of abstraction. And then in fact, all of those start with some sort of binary divide between the people and the elite. For that, so consequently, as I see it, that's the starting point for having some sort of analytical coherence to our understanding of populism. Of course, that itself is a pretty abstract way of thinking about politics, and it doesn't tell us a whole lot of content. So the devil is often in the details. And what it means is you can have populisms on the left or the right that they share in common that binary divide of the political sphere. Where they different is how they construct the people, right? Who are the people? How do they get constructed? Who are the elite? And how do they get constructed? Left populism tends to construct the people on an economic axis where you're politicizing social and economic inequalities. Right populism, these things are a little bit of a misnomer because left and right populisms tend not to be located along the same political spectrum. I would argue if left populism is politicizing an economic axis, right populism is typically politicizing a cultural axis. So it's constructed around certain cultural identities, or especially ethno-nationalist or religious nationalist conceptions of who are the true or the authentic people.
Right? So ultimately, then, this is where you begin to understand the variation that exists among different expressions of populism when you begin digging more deeply into trying to understand who are the people that get constructed around the populist imaginary and who are the elites. So that's where my reflections on, the use of the concept, how it's been, I think, used and misused in some cases, and how I think we should try to have a particular understanding of what we're talking about with populism. I'll stop. Muchas gracias. Tenemos ya creo una muy oportuna reflexión sobre qué descartar y dónde quedarnos. Por supuesto, luego abriremos al debate para saber si el resto está de acuerdo, y creo que ya sienta las bases para continuar la discusión más tarde. Ahora quisiera pasar a María Esperanza, que como decía la tenemos desde Río Negro, y por suerte el tiempo nos está acompañando de momento con la conexión. Temíamos tener problemas. Y mi pregunta para ella, que ha escrito sobre esto mucho y un trabajo muy, muy interesante y muy relevante, es ¿por qué funciona el populismo? ¿Y cómo funciona? ¿En qué sentido funciona? Te cedo la palabra. Estás muteada. Perdón. ¿No? ¿Sigo muteada? Sí, ahora sí. Perdón, caí bajo el fatídico "estás muteada". Y bueno, muchas gracias a Laza por la invitación a este panel con Kenneth y con Carlos, que son figuras de total, o sea, recién mientras hablaba Kenneth yo tomaba apuntes, porque la verdad que me parece que es una claridad difícil en mi caso, difícil de empardar. Pero justamente cuando hablamos de la pregunta de si el populismo es relevante, en este momento, yo hace más de 10 años, casi 20, que trabajo populismo, y cada año intento irme a otros temas y, como diría Michael Corleone en El Padrino, de pull me back in, ¿no? O sea, vuelven a aparecer cuestiones relevantes. Y en este caso me gustaría contar una pequeña anécdota de lo que pasó ayer en Buenos Aires, cuando ayer hubo un acto muy grande que hizo Cristina Fernández de Kirchner, la que más o menos la literatura, digamos, hay consenso que sería una líder populista de importancia, y realmente el acto de ayer fue muy interesante para una teórica, un teórico del populismo. Fue un acto en donde Cristina Fernández de Kirchner no es candidata a la presidencia, anunció que no va a ser candidata a nada. Este fue un año en donde el gobierno, en donde ella es vicepresidenta, no tuvo buenos resultados económicos. No se anunció nada, o sea, no se anunciaron candidatos para la próxima elección, nada, y sin embargo es un acto que convocó varios cientos de miles de personas, algunas dicen que casi 500.000 de personas, en un día en donde además llovía bastante torrencialmente. Y en ese acto Cristina Fernández de Kirchner pronunció una frase en donde dijo: yo nunca voy a ser de ellos, sería la élite, la oligarquía, como se la quiera definir, yo soy del pueblo. O sea, la relevancia, como decía recién Kenneth, del concepto de populismo no la damos nosotros, los teóricos, la dan los políticos. Mientras haya un político que siga construyendo esa relación de representación con al menos una parte de la sociedad basada en decir yo soy del pueblo y de acá no me muevo, yo tengo un poco la intuición de que vamos a seguir viéndonos casi forzados a escribir de populismo. Es más, me parece que en el contexto latinoamericano el concepto de populismo hoy es más relevante que nunca. Otro dato que me parece interesante es que desde la emergencia de la epidemia de COVID, los incumbents en Latinoamérica han tenido muchos problemas para reelegirse, y es más, para ganar elecciones de medio término, salvo dos casos prácticamente, que no casualmente, diría yo, son dos presidentes que también son habitualmente llamados populistas, que son Andrés Manuel López Obrador en México y Nayib Bukele en El Salvador. Entonces,
Y esto me lleva a lo que decía al título tal vez un poco provocador de mi libro del 2019, que es ¿Por qué funciona el populismo? ¿No? El populismo para mí funciona en el sentido en que, dadas las condiciones sociales de nuestras sociedades hoy, sigue siendo una manera viable para constituir lazos de representación entre un o varios líderes y algo un colectivo que solemos denominar pueblo, ¿no? No es que sea la única manera de generar representación, como decía recién Kenneth, hay otras maneras, la manera tecnocrática, en donde se le pide a los y las votantes que se identifiquen en función de que él o la líder tienen un conocimiento técnico superior, o la manera de clase, o la manera pluralista, no es la única, pero yo pienso que dadas las condiciones de fragmentación identitaria, heterogeneización de nuestras sociedades, la manera populista es más o menos eficaz, sigue siendo más o menos eficaz, para construir poder político. Me gustó mucho la frase de Kenneth de que el populismo es un proyecto primero, y segundo, que es un proyecto de una cierta estructuración de la política, ¿no? O sea, enfatizo lo de proyecto en el sentido de que hay una voluntad, es una voluntad de actuar y de cambiar un status quo. Y manera de estructurar, desde mi punto de vista, yo diría que el populismo es una manera de generar representación reestructurando la política en función de la creación de un nosotros a partir de la idea de daño. El nosotros, el pueblo populista, no es un nosotros que sea una clase objetiva o una pluralidad, sino que es el conjunto de todos los que hemos sido dañados por un cierto otro, que en general se define como élite, ¿no? Y esto, por supuesto, que se relaciona con maneras de gobernamentalidad, con maneras de imaginar el Estado, con maneras de imaginar los partidos, pero me parece, o a mí se me hace que la cuestión más interesante es mirar esa creación de representación, esa relación en la cual un líder o un conjunto son investidos de la capacidad de actuar porque hay un colectivo que cree en ellos, que los representa. Y en estos momentos no es tan fácil generar esa representación y me parece que el populismo lo sigue pudiendo hacerlo. Por supuesto que después esto es un concepto muy abierto que puede terminar en una cantidad de agendas de gobierno muy diferentes, más a la izquierda, más a la derecha, que politizan lo económico, que politizan lo cultural, que miran hacia adelante o que son nostálgicas del pasado. Pero a mí me gusta mucho el título de este panel de populismo y representación porque me parece que es aquí donde hay que poner el foco analítico. Gracias, María Esperanza. Creo que es clave esto que decías, ¿no? Es una manera viable de construir lazos de representación. Creo que queda justamente en el punto de lo que queríamos poner en discusión. No vamos a hablar de todos los elementos de esta crisis de la representación, pero lo cierto es que en un momento de declive fuerte de los partidos, en un momento de declive de los lazos sociales en general, diría, la desconfianza interpersonal, o la confianza interpersonal también está bajando, ¿no? Todo lo que hace a estos lazos afectivos, sociales, políticos, y ahí también los lazos de representación está en declive, y en este escenario lo que vemos es la emergencia, en algunos casos, porque de eso también creo que podremos hablar cuando nos empecemos a trabajar más sobre casos concretos, con éxito. No siempre tienen éxito los liderazgos populistas, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y como decía María Esperanza, que hablaba de México, y creo que también hablaremos más tarde, no todo se basa en la dimensión simbólica o discursiva, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. De simples discursos o de simple simbología no se sostienen esos lazos de representación, o por lo menos no a lo largo del tiempo. Entonces, con esto como marco, pasamos a la intervención de Carlos de la Torre, a quien le hemos pedido, me gustaría pedirle que nos hable del rol de los líderes y cómo específicamente construyen estos lazos.
Muchas gracias, Yanira. Quiero agradecer a Margarita López, a ti, Yanina, y a David Esmael por la invitación. Y lo que quiero hacer hoy es enseñarles unas fotitos y volver a revisitar mis trabajos etnográficos de las elecciones de dos líderes populistas. Entonces me voy a enfocar en las reuniones, en los más meetings de dos líderes populistas, Abdalá Bucaram en el año 96 y Rafael Correa 10 años después. ¿Se me escucha bien? Preparé esto en español, en inglés, perdón, pero si hay alguien, pero lo voy a hablar en español, voy a traducir mientras leo. Los dos líderes que toda la bibliografía les reconoce como populistas usaron discursos que dividen el campo político en la lucha antagónica entre dos campos, el pueblo contra la oligarquía. Usaron narrativas melodramáticas cristianas de pérdida del paraíso, de redención, invocando emociones de victimización, resentimiento y redención. Me enfoco en los actos de masa y en performances televisivas con asistentes, varios asistentes como hacía Rafael Correa, porque son las arenas en las cuales el líder populista es reconocido y aclamado por sus seguidores. Como Max Weber escribió, it's in the recognition on the part of those subject to authority, which is decisive to the validity of charisma. Con la repetición de canciones, eslogans, banderas, lo que se busca es crear identidades políticas o al menos diferenciar a quienes son de un campo en contra de sus adversarios, bueno, de sus enemigos, porque los populistas no tienen adversarios, sino enemigos. Los actos de masa se hacen para dos audiencias. Por un lado, son las personas que están presentes en el evento, que pueden estar ahí por curiosidad, pueden estar ahí porque les llevó el cacique del barrio dentro de sus redes clientelares o porque apoyan al candidato. Y la segunda audiencia está hecha por la opinión pública, entre comillas, los periodistas, los que hacen opinión pública, etcétera, etcétera. Abdalá Bucaram puso a los pobres como el centro de su campaña, cambiando la idea del significado de la palabra los pobres como los que están simplemente la parte más baja de la sociedad para ser el centro de la política y de la cultura nacional. Por eso, cada vez que Bucaram decía la palabra los pobres, las masas que estaban presentes gritaban, tal vez en autorreconocimiento, pero en todo caso les gustaba que les reconozcan como los pobres. La campaña, el eslogan de su campaña fue primero los pobres. El himno de su campaña o el jingle de su campaña fue titulado La fuerza de los pobres. Se refirió a sí mismo como el líder de los pobres, pero claro, él no vio a los pobres como autores autónomos, plurales y organizados. Más bien les vio como un grupo necesitado de un líder macho con la virilidad suficiente para luchar por ellos y ser su voz en contra de la oligarquía. Ridiculizó a la oligarquía, yéndose en contra de su poder simbólico y cultural, contrastó la masculinidad, que de acuerdo a él es la masculinidad de los pobres, que era su propia masculinidad, con los hombres afeminados de la oligarquía. Se refirió a las señoras de alta sociedad como un grupo de mujeres que jamás ha lavado, cocinado o planchado, en contra de las mujeres del pueblo, que son las que verdaderamente son femeninas. De esta manera veíamos que su ataque al poder simbólico de las élites reforzaba la dominación sexual y de género, que es parte de la dominación de la sociedad. Los actos populistas quieren hacer a un líder como alguien más fuerte o más grande que lo que en realidad es. A diferencia de Correa, de Bucaram, Rafael Correa no habló de los pobres, sino que se presentó con un programa postneoliberal que iba a terminar con las bases estructurales de la desigualdad. Obviamente este programa neoliberal, postneoliberal, era creado desde arriba por una élite de intelectuales y de tecnócratas, prometió una asamblea constituyente para refundar la nación y no presentó candidatos a la legislatura. El eslogan de su campaña fue pasión por la patria, o la patria ya vuelve.
En sus mítines de masa, Rafael Correa, un profesor de economía con un PhD en economía transformado en política, transformó la forma de dar un discurso político. En lugar de dar una perorata, que era muy aburrido al principio sus discursos, porque es un profesor de economía, bueno, era un profesor muy aplaudido por algunos de sus estudiantes, pero otros no le querían. Pero en lugar de dar una perorata larga, lo que hacía es hablaba, daba una idea, ponía música y bailaba él y bailaba toda la gente que estaba en su meeting y cantaba las canciones de protesta de los años 70 que se ponían en sus actos de masa. De esta forma creó la idea de que se estaba construyendo una revolución ciudadana y que él era un ciudadano más luchando en contra de la partidocracia neoliberal. Cuando llegan al poder, bueno, ahí está, es increíble, todos los populistas ecuatorianos les gusta cantar. Cuando llegan al poder, el cuerpo del líder populista, que no es otro sino el cuerpo de los pobres luchando por su liberación, se vuelve omnipresente. Bucarán dramatizó su periodo corto en el gobierno de 6 meses como la dramatización y la politización de dos espacios políticos del entretenimiento de masas, el fútbol y la cultura popular. Fue presidente del club más importante de fútbol de Guayaquil. Cantó siempre con los iracundos, con quien hizo su campaña electoral. Grabó un CD titulado El Loco que Ama y lo presentó en televisión. Rifó su bigote, que él decía que era un bigote hitleriano, por $1 millón que después dio a caridades, y recibió, y bueno, y salía con modelos, con minifaldas muy cortitas en la televisión. Y le invitó a Lorena Bobbitt a que se volvió famosa al cercenar el pene de su marido, un ex marín norteamericano. Fue invitada de honor por Bucarán. Por 10 años, Rafael Correa dominó la escena política del Ecuador y de alguna forma esto lo hizo porque su gobierno nacionalizó dos periódicos privados de banqueros que no pagaron sus cuentas, y estas eran las cadenas de televisión más vistas en el país. Por los 10 años de gobierno, por al menos 2 horas cada sábado, dio sus sabatinas o los llamados enlaces ciudadanos, en el que mezclaba el populista que insulta, que arremete en contra de sus enemigos, con el tecnócrata que tiene las recetas para llevar al país a la modernidad y al progreso. Entonces Correa, como un profesor antiguo de universidad, se sentaba en un podio desde el cual daba cátedra a los ecuatorianos. Dijo que la prensa era el nuevo opio de los pueblos, siguió juicios a periodistas y dueños de los periódicos, y él controló el ciclo de noticias. En el caso de Bucarán, bueno, aquí está Rafael Correa en sus sabatinas. Cuando era joven todavía tenía pelo, tenía ojos claros, después se le fueron nublando un poco los ojos. Aquí está diciendo mentira comprobada del diario El Universo, rompiendo diarios en sus presentaciones de televisión. Bucarán, si bien Bucarán decía que era el líder de los pobres, sus rivales le construyeron como el repugnante otro, como la antítesis de la razón, las buenas maneras, la civilización y la cultura. Él había acusado al expresidente Rodrigo Borja de tener esperma aguado y dijo que el expresidente Febres Cordero no tenía huevos. A diferencia de la sexualidad poco controlada y vulgar de Bucarán, Rafael Correa más bien se presentó como un hombre católico, tímido, que vivía en un mundo lleno de tentaciones sexuales. Entonces, por ejemplo, pidió que mujeres con minifalda no se sienten en la primera fila de sus sabatinas porque se distraía, y también habló siempre de las bonitas piernas que tenían las mujeres de su partido. Este es un profesor universitario. La imagen que los populistas comparten es ser el padre de la patria. Bucarán invitó a los ecuatorianos a ser parte de su familia extendida y que los iba a proteger si aceptaban su dominación patriarcal.
Correa siempre habló de su superioridad del conocimiento, dijo que su PhD en economía le daba el expertise para llevar al Ecuador hacia la modernidad para todos quienes acepten su tutela patriarcal. Bucaram falló en su plan económico neoliberal y fue echado apenas 6 meses luego de estar en el poder, porque en gran parte el Congreso le destituyó por tener mentalidad incapaz, por ser incapaz de mandar, por ser loco, porque él se decía loco, nunca hubo una prueba psiquiátrica de su locura. Y después de que él cayó del poder, el Ecuador vivió un periodo de inestabilidad de 10 años. A diferencia de esto, Correa dominó el país por 10 años, terminó con la partidocracia, cambió el modelo neoliberal a uno post-neoliberal, trató de controlar a la media, a las ONGs y a los movimientos sociales. Aún cambió la constitución que había redactado su gobierno para buscar su reelección permanente, pero no se presentó porque había bajado su popularidad y dejó que su vicepresidente Lenín Moreno, que estaba en una silla de ruedas, sea el candidato. No pensó que Lenín le iba a traicionar y Lenín le traicionó y dejó que el sistema de justicia investigue los actos, los abusos de poder y corrupción de su gobierno. Weber dice que el carisma revoluciona a los seres humanos desde adentro y las identidades políticas de estos movimientos carismáticos pueden transformar las visiones y la visión del mundo de los seguidores. Ser un correísta, por ejemplo, significa tener una visión de la política y la sociedad como una lucha confrontacional entre el pueblo y sus enemigos, en que todos los conflictos son dramatizados como una lucha antagonista entre estos dos campos. Correa y Bucaram politizaron la economía, la política y las exclusiones culturales. De alguna manera politizaron lo que Nietzsche llama la moralidad del esclavo, un sentido de indignación profunda que viene de una situación de falta de poder y de impotencia. Como dijo Nietzsche, solo los que sufren son buenos, los pobres, los que no tienen poder, los que están abajo son la buena gente. Cuando los populistas activan estas emociones de resentimiento e indignación, cuando están buscando el poder, una vez que llegan al poder, tratan de cambiar tratan de crear un régimen populista. En algunos casos fracasan, en otros no. Bucaram fracasó. Rafael Correa, al contrario, fue exitoso, cambió la constitución, cambió el diseño institucional del Ecuador, gobernó por 10 años. Cuando los populistas son exitosos en su proyecto, crean regímenes que son híbridos. Por un lado son democráticos porque la base de legitimidad de sus gobiernos son las elecciones, pero a la vez son basados en la visión autocrática del líder como quien encarna la vocación y la voluntad de un pueblo homogéneo. Por eso son inestables y decantan o bien en autoritarismos, como fue en el caso de Maduro, o podrían llevar, si Dios quiere, a una democratización de la sociedad. Gracias y espero no haberme extendido más de los 10 minutos que me dieron. Perdón, me faltó la última foto, pero bueno. Muchas gracias, Carlos. Vamos muy bien con el tiempo. Creo que vamos armando, ¿no? una imagen, creo que como para tener la conversación posterior. Empezamos con el concepto, qué debe entrar, qué no debe entrar, recomendaciones sobre cómo pensarlo. Luego seguimos con María Esperanza y el funcionamiento del populismo, por qué funciona, y lo que podrían entenderse como dos casos más empíricos en los que vimos cómo funciona. Muy interesantes, porque las estrategias son diferentes y también los resultados, ¿no? Y ahí creo que también podemos preguntarnos por las variables contextuales y de otro tipo que condicionan esos resultados, porque tenemos ejemplos exitosos y ejemplos no exitosos en términos de establecerse y mantenerse en el poder. Y ejemplos en los que también cabe plantearse cuando un régimen deja de ser populista y se convierte en otra cosa. Creo que esa es parte de la discusión en casos como el de Hungría, por ejemplo, en la actualidad, y en Venezuela, más bien la discusión es cuándo pasó, me parece a mí, ¿no? Ya no estamos hablando de un populismo, sino de una dictadura. ¿Cuándo ocurrió eso? Creo que es parte de la discusión. Pero bueno, decíamos que hay una hoja de ruta, unos objetivos para esta sesión, y uno de los temas que sin duda es central tiene que ver con aquellos
y aquellas que avalan este tipo de proyectos, con los votantes, con que el electorado. Y planteaba en la introducción que hay una conversación alrededor de si existe un votante populista o no, y qué diferencias tiene en caso de que exista con el resto del electorado, y más concretamente, y traslado esta pregunta a Kenneth, en relación a la clase, cómo se vincula el populismo con la clase social. Si es que podemos establecer un universal o tenemos que limitarnos a hablar de casos y selecciones de casos, ¿no? I think this is one of the very complicated aspects of populism, is trying to identify who are the supporters, the voters, who are part of the popular subject of populism. And to start with that, let me just say that we have to understand that populism is not a class project politically. So even in a case like, as Carlos was talking about, Bucaram talked about Los Pobres, so we clearly trying to appeal to a certain sector of Ecuadorian society, but populism does not define its popular subject in terms of social class per se. The people is not a class subject, right? The people is something broader than that. It is multi-class, even if there's a special appeal to the people. Probably the case where populism is most closely associated with a particular social class would be Argentina, where the role of labor unions was so central in the development of Peronism historically. And certainly Perón made a particular effort to try to appeal very concretely to the working class. And yet even under Perón, Peronism was a multi-class political phenomenon, and there was a construction of the people as a national subject that went beyond simply the working class itself. And I think that's important because it helps us to understand that populism is not a class subject, even where you're dealing with left populism that constructs the people along an axis of economic inequality, as I was talking about before. Nevertheless, I think what you find is that populism has to appeal to a broader constituency, and it tends to do that in cases where the social field is not well divided in terms of different class actors. So where you don't have a well-defined class cleavage that is structuring politics with large-scale labor unions that are closely tied to a particular political party, populism tends to emerge where you don't have that. In Latin American countries, in countries that did not have the rise of a labor-based political left historically, and where populism emerged to sort of, in some ways, fill the void. It was, you might even argue, the Latin American, the Latin American alternative to what you had in Europe with social democracy. All right, so populism kind of filled that vacant political space, but in context where the working class was not as large and well organized in Latin America as what you had in Europe. It was the working class in a broader multi-class coalition that was being constructed around the populist leadership. And then more recently in Latin America, I think it's not surprising you get a new wave of populism that emerges with the demise, with the economic crisis of the 80s as you move into the 1990s with the neoliberal reforms, and then the rejection, the social resistance to neoliberalism. There's a new populism that emerges in Latin America, but it's doing so in a context where the old labor-based party union blocks of the ISI era of development in Latin America have been broken down in the economic crisis of the 80s and the neoliberal reforms. And so you see a new populism emerging again to fill the vacant political space. And it's where sort of class-based cleavages have been disarticulated in some way. And it's also not a surprise then, you don't get much populism in Europe during the era of strong social democratic political parties that organize class cleavages and organize labor unions as a key force in politics. It's when that begins to weaken and disarticulate, and by the 1990s, moving into the 2000s, you begin to see the political space being opened up
for the rise of some sort of populist alternative. So ultimately in my work, I try to understand how populism ultimately has what I would argue two basic preconditions. One being social heterogeneity, where you don't have a well-defined social cleavage that structures the political arena. So you have a more atomized, politically fragmented, very pluralistic social sphere. And then it's the role of populism, usually through the kind of charismatic leadership that Carlos is talking about. It's the role of populism to condense that social pluralism and to construct this binary divide in the political field. So populism tends to thrive in context of social atomization and social heterogeneity, where you don't have well-defined and especially not well-organized kinds of class or other social cleavages. The other key precondition for populism is some sort of crisis of representation, right? It's the institutional precondition. So I think there's a set of social preconditions and an institutional precondition. These diverse social actors don't have institutional channels that bring them into politics. Consequently, they're looking for some sort of outside alternative, again, typically an outside charismatic kind of political figure who then runs against the establishment. So you get populism in contexts where party systems are very weak, very fragmented, when they have become illegitimate, in particular in contexts where mainstream political parties have converged around the same set of economic alternatives, in context of, again, part of why we see a new wave of populism in the world, and in context of globalization, where the economic policymaking space has been narrowed. You find a convergence of mainstream political parties and the rise of alternatives that are pushing back against that. So I think these are both the sociological and the institutional preconditions for the rise of populism. In terms of more specifically who's voting for it, I think it's highly contextual. All right, and again, the voters for far right populism may be different from the supporters of left-leaning populism. What they, I mean, it's always going to be popular constituencies. Often it's the working classes, informal sectors in Latin America become important, but usually there's some middle class, and even some of the well-to-do in certain contexts will be found supporting different kinds of populist leadership. So again, it's not narrowly defined in any particular class terms. What they tend to share in common is some sort of alienation from the mainstream, from the political establishment, from established political parties. And so it's the search for some sort of alternative to the power block that is in control. And so again, how sort of the specific shape of the electorate in different places is going to take a somewhat different form. Okay. Bueno, bien, seguimos completando el rompecabezas. Si pensamos en lo que acaba de decir Kenneth en relación al surgimiento de la oferta populista en Europa en las últimas décadas y el debilitamiento de los partidos y del sistema de partidos, creo que la pregunta casi que se hace sola para María Esperanza, ¿no? ¿Qué pasa en América Latina? Y más concretamente quizá en el caso argentino, donde tenemos como una especie de populismo a lo largo del tiempo en contextos diferentes, o por lo menos lo leo así, ¿no? Por un lado, el populismo, el primer populismo de Perón, o casi el populismo fundiéndose con el peronismo. Te voy a hacer 2 o 3 preguntas pidiéndotelo que seas... que no te extiendas demasiado, pero bueno, lo intentamos, ¿no? Por un lado, el populismo fundiéndose prácticamente con el peronismo. En Argentina creo que ha sido difícil hasta hoy, y esa es una de las preguntas: ¿cómo ubicamos a Milei y su Libertad Avanza, a los libertarios, en esta discusión sobre el populismo? El populismo hasta ahora en Argentina había sido casi sinónimo de peronismo, había combinado perfectamente, aunque en general, y esto es una pregunta también, lo podíamos asociar más a estas demandas ligadas a los sectores populares, quizás no a la idea de clase, pero sí a los sectores populares. Podría incluso decirse que hay cierta construcción desde el peronismo de la idea de clase, desde arriba. Luego, claro, tenemos, por ir rápido, una figura como la de Menem, que ubicamos de forma muy incómoda para el propio peronismo en este esquema. Luego el kirchnerismo recupera la vieja épica, aunque creo que hay muchas novedades también que tienen que ver con el contexto,
¿no? Los desocupados, otras formas de economía solidaria, colectiva, que están por fuera del mercado. Entonces, bueno, son 2 o 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo ubicamos el peronismo en este esquema? ¿Qué hacemos con Milei? ¿Y quiénes son los votantes? Si es que podemos identificarlos de una forma separándolos del resto con categorías específicas del kirchnerismo hoy. Hola, buenísimas preguntas. Voy a tratar de ser lo más sintética posible y les voy a contestar al revés, me parece. O sea, empezando por quiénes son los votantes de los populismos. Y la verdad que acá me parece que hay un desafío, que es que los populismos exitosos, que no son todos los populismos, pero los populismos exitosos reconfiguran, como decía Kenneth, reestructuran el campo político. Entonces, ponen un poco, para mí, desafían esta idea de la ciencia política de que vos podés mirar, digamos, a la sociedad, a los votantes, identificar preferencias y después decir, bueno, sí, puedo ver que estos son los votantes de, digamos, agregar preferencias y decir, estos se agregan los votantes de fulano. Cuando aparece un liderazgo populista fuerte, esto reconfigura a los propios votantes. O sea, yo no sé, creo que en un punto es imposible casi saber quiénes eran los votantes, quién era el votante peronista típico antes del 17 de octubre. Sí, está bien, la clase trabajadora, pero los sindicatos, pero no todos los sindicatos eran peronistas antes de que el peronismo los volviera peronistas, ¿no? Lo mismo con los votantes de Milei, o sea, podemos identificar cuestiones, pero yo creo que el rol o la potencialidad de los populismos es reconfigurar de manera bastante profunda los clivajes de la sociedad. Segunda cuestión, ¿qué pasa con el peronismo o los partidos y los populismos en Latinoamérica? Y acá me voy a referir con varias investigaciones que hicimos con Flavia Freidenberg y que publicamos hace unos años, en donde la verdad es que en Latinoamérica la relación entre populismos y partidos es más, hay muchos más vasos comunicantes de lo que supondríamos. Y esto también, por supuesto, que está en artículos de Carlos. Hay partidos, digamos, a pesar de lo que dice gran parte de la literatura, los y las líderes populistas en Latinoamérica se preocupan bastante por formar partidos, que son partidos diferentes, o sea, no son programáticos, son muy personalistas, él o la líder tiene la capacidad de armarlos, desarmarlos, designar candidatos, pero sin embargo pueden llegar a tener institucionalización bastante importante y a trascender en el tiempo. Entonces, me parece que otra de las cuestiones es superar un poco esta dicotomía entre liderazgos y partidos que es tan fuerte en cierta literatura de ciencia política. Y uniendo un poco estas dos cuestiones, creo que si uno mira el fenómeno de Milei en Argentina, no es un fenómeno aislado, creo que hay que mirarlo en relación con la aparición de liderazgos como Bolsonaro en Brasil, uno puede pensar inclusive en Kast en Chile, varios presidentes centroamericanos, y yo creo que acá tendríamos que hablar de un proceso para mí de los más interesantes de los últimos años en Latinoamérica, que es el aprendizaje populista de las derechas latinoamericanas. Durante varias décadas, las derechas latinoamericanas, y esto era muy claro en el caso de la derecha argentina, eran fundamentalmente antipopulistas, ¿no? O sea, porque estaban estructuradas en su rechazo hacia experiencias como el peronismo, como el varguismo. Esto empezó a cambiar en la década de los 90, y vos lo contaste muy bien, Janina. En Argentina, la derecha argentina en general, una derecha fuertemente liberal, tecnocrática, profundamente antipopulista, y sin embargo en los últimos 30 años se dio un proceso en el cual la derecha en Argentina, pero vuelvo a repetir, también en Brasil, también en Chile, también en América Central, sin duda también por otros momentos en Colombia, aprende a utilizar las herramientas de presentación, de discurso, de antagonización populistas. En función de diversas agendas, uno puede decir, bueno, estas derechas
son todas antifeministas, esto es algo que se comparte, se alimentan de los sentimientos de, digamos, de insatisfacción de sectores que ven muy jóvenes, sobre todo varones, preocupados por el avance de los movimientos de mujeres feministas de las últimas décadas, pero a esto le agregan un plus, que es este traerlo bajo, lo escandaloso, este tipo de performances que Carlos contaba recién, lo vulgar, lo antisistema, lo anticulto, digamos, a la esfera pública. Es bastante novedosa este uso de todo este repertorio por figuras de la derecha y no solo de la izquierda, pero la verdad es que hoy yo estoy casi tentada de decir que el status quo de nuestras democracias latinoamericanas son diversas formas de populismo de izquierda que disputan el espacio político con diversas formas de populismo de derecha. Clarísimo. Bueno, tengo una pregunta más para Carlos y después, como prometimos, vamos a abrir a preguntas y comentarios que creo que puede ser muy interesante hacerlo. Y mi pregunta para Carlos se conecta con lo que nos acaba de decir María Esperanza, entre muchas cosas. Decía, el populismo exitoso reestructura el campo político. Y quisiera conectar eso que acabo de destacar con la crisis de la democracia, supuesta crisis de la democracia que producen los populismos. Y voy a intentar provocar un poco con una cuestión, ¿no? Porque creo que a veces tendemos a mirar en el contexto latinoamericano, centralmente, aunque podría extenderse a otros, el populismo como el mal mayor que afecta a América Latina. Y se le atribuyen al populismo algunas consecuencias que no solo se observan en contextos con liderazgos populistas. Creo que el ejemplo emblemático en estos días, aunque hablamos muchísimo de Bukele y es dramático, es el de Guatemala, que está pasando una situación similarmente dramática, pero sin un liderazgo populista y con un esquema que se podría de alguna manera sintetizar como más tradicionalmente latinoamericano en el peor sentido, con el sentido más negativo de esta tradición, de unas élites económicas, políticas enquistadas en el poder, que utilizan también el aparato, mecanismos autoritarios y represivos para sostenerse en ese poder. Y mi pregunta, volviendo a la cuestión del populismo, es cuando miramos a casos como el de Ecuador o el de Bolivia, ¿no? Correa, populismo exitoso reestructura el campo político, decía María Esperanza, y tú decías, Bucaram dura 6 meses, Correa logra estar en el poder durante 10 años, y creo que además de las conocidas críticas a su concentración del poder, ataque institucional y demás, también se le pueden reconocer, directa o indirectamente, algunos logros, y eso es parte de la pregunta, sobre, por ejemplo, cierta fortaleza de los partidos. Me lo pregunto, creo que en el caso ecuatoriano es más confuso, pero si nos movemos a Bolivia, quizás sea un poco menos confuso el efecto que ha tenido en generar inclusión, no solo económica, sino también política. Otra vez, con toda esta tensión institucional que conocemos, pero cuando pensamos estas críticas al populismo, en el caso del MAS en Bolivia, o en cualquier otro caso, en el caso del peronismo, creo que el primer peronismo, lo hemos hablado mucho, digamos, la crítica que se hace parece venir de un modelo de democracia ideal que no se estaba dando cuando emergen estos proyectos. Entonces, no es como una pregunta del todo definida, pero vendría por ahí, ¿no? El problema es el populismo, el problema es la falta de inclusión, cómo se ven estas dimensiones en un contexto de retroceso bastante generalizado, diría, no solo en contextos populistas, crisis de la representación, crisis económica, aumento de la pobreza, etcétera, etcétera. Gracias, trataré de contestar tu pregunta. A ver, primero, una gran tentación y peligro que yo creo que tenemos los académicos es
idealizar democracias que estaban en crisis. Entonces, los populismos por lo general surgen en crisis, o sea, en crisis institucionales, como decía Ken, y entonces eso hay que ver. Yo creo que es una cosa muy importante tomarse en serio las críticas de los populistas a las democracias realmente existentes. Eso es de partida, hay que hacer eso y no condenarles de que de antemano son irracionales, son un peligro inherente a la democracia, porque surgen porque hay problemas de la democracia. El problema es que la solución populista es una solución que en el mejor de los casos incluye, lo cual no es poco, es mucho incluir. Tal vez el populismo más incluyente fue el peronismo, que no solo redistribuyó el ingreso, sino que el porcentaje del Producto Interno Bruto que iba a los salarios creció mucho, incrementó el número de votantes, las mujeres pudieron votar, obviamente votaron por Perón, etcétera, etcétera. Los populismos, o algunos populismos han sido profundamente incluyentes, pero es una inclusión condicional. Hay inclusión siempre y cuando se reconozca al líder como la persona que puede hablar por el pueblo. Obviamente, los sectores populares organizados van a usar esta apertura para presentar sus propias demandas, pero la inclusión populista es condicionar con someterse al liderazgo, a la sabiduría del líder. Siempre pienso en Correa, que se presentaba como el gran sabio varón. Entonces te podían incluir siempre y cuando tú te incluyas a tú te sometas de ese liderazgo. Ahora, algunos populismos sí, no solo han sido incluyentes, sino que también ampliaron derechos. Si tú ves la Constitución ecuatoriana, dio derechos a la naturaleza, se metieron triquiñuelas para que se reconozcan las uniones entre personas del mismo sexo. Obviamente que Correa, como era católico, dijo que el matrimonio, como Dios manda, es solo entre hombre y mujer, pero hubo ahí triquiñuelas que hicieron los asambleístas para que se reconozcan. Entonces sí puede haber una expansión de derechos, pero todo está condicionado a someterse al liderazgo del líder, que es quien termina siendo el intérprete de la voluntad popular. En el mismo caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, los indígenas que no estaban a favor del señor Evo Morales ya no eran verdaderos indígenas, eran manipulados por las ONGs. Todo el conflicto en el TIPNIS fue un conflicto en el cual Evo Morales se atribuyó el ser el que definía quién era un verdadero indígena y quién no era un verdadero indígena. Y esto es terrible porque los populismos, por más de incluyentes que han sido, estoy pensando en el caso ecuatoriano, boliviano, y venezolano en la época de Chávez, después eso ya decantó en un autoritarismo total. Su política incluyente para los indígenas siempre fue muy complicada porque eran extractivistas, promovieron la extracción de recursos naturales entrando en conflicto con los sectores indígenas y los sectores ecologistas. Entonces es una inclusión condicional de someterse al liderazgo del líder. Ahí me quedo. Pues muy bien. Si les parece, ahora podemos abrir una ronda de preguntas, comentarios, también para los y la participantes en el panel, si quieren comentar alguna de las... Sí. ¿No? ¿Okay? Quisiera corregir un poco, es decir, no corregir, pero comentar que Evo Morales nunca fue indigenista, él fue sindicalista de los cocaleros, y nunca fue, no sabía ni hablar quechua ni aymara, nunca se dirigió en ese idioma a las masas, como haría un populista que tome en cuenta las, digamos, a los indígenas. Y todo el bagaje ideológico pro-indio que fue representado por Choquehuanca fue simplemente, se transformó en una ideología para atraer a los partidos indígenas o proindígenas, pero llegaron al poder y fueron neoliberales en materia económica, extractivistas 100%. Y cuando los indígenas del TIPNIS protestaron, los gasificaron. Entonces,
es importante, creo que, comparar el populismo clásico con el neopopulismo que surge más tarde de la nueva izquierda, y creo que la agenda de ellos ha sido completamente neoliberal, con participación, digamos, con algunos beneficios participativos, pero la agenda económica es totalmente neoliberal, que se opone completamente a la agenda económica de Perón y la ola de nacionalizaciones, que, como la reforma agraria en Bolivia, la nacionalización de las minas, fue otra versión, digamos, y creo que esa comparación habría que hacerla. Gracias. Hola, buenísimo el panel, y, me encantó el formato, muy interesante. Tengo dos preguntas, no son comentarios. La primera tiene que ver con, me interesaría mucho saber qué piensan cada uno de los que han presentado acerca de cómo las redes sociales, social networks, van a cambiar o modificar o no el populismo, cómo pensamos el populismo. Muchas de las presentaciones tienen que ver con esta cosa muy latinoamericana de estar en las calles, de ocupar espacios públicos y demás, y me interesa mucho saber si han pensado esto de las redes sociales y cómo puede modificar cómo pensamos y cómo actúa el populismo. Y relacionado, me interesa mucho saber si han pensado en el rol de los jóvenes, si estoy pensando millennials y Generation Z, o sea, de 30 años a menos, de una experiencia política muy distinta, con no labor movement, no unions, trabajos muy distintos, y cómo piensan el rol de la juventud en el populismo hoy en América Latina. Muchas gracias por el panel y por sus presentaciones. Yo tenía una pregunta sobre este tema del populismo eficiente, ¿no? O sea, cómo se mide la eficiencia, ¿no? Y según se mide esa eficiencia, ¿cómo pueden entonces medir o por lo menos proyectar la permanencia en el tiempo, ¿no? Bukele es muy eficiente, ¿no? Digo, prometió que iba a acabar con la violencia y en 3 años puso al 1% de su población en la cárcel, ¿no? Y aumentó su popularidad entre 60 y 70 hasta 80, 90, depende de qué polling veamos, ¿no? Entonces, ese criterio sí, me pregunto, ¿no? Y bueno, con todos los otros elementos muy característicos del populismo, ¿no? Yo, el pueblo, el rechazo de los partidos anteriores. O sea, ¿cómo se mide eso con estos otros populismos? No sé si puedes decir diversos, porque tiene algunas características muy similares a todas las que han descrito, pero también algunas características muy peculiares, justamente hablando de la juventud, de ser, ¿no? el primer millennial al llegar al poder, ¿no? Que hace un uso realmente, hablando de eficiencia, muy eficiente de las redes sociales, etcétera, para mandar, manejar y diseñar sus mensajes. Vale, hacemos una primera ronda con esto y luego volvemos, ¿no? Si les parece. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que decía Carolina y les paso la palabra. En relación al éxito, no sé, Esperanza dirá después si estábamos en la misma línea, pero para mí era una cuestión como muy claramente definida de sostenerse en el poder, no de dar ningún tipo de respuesta, ¿no? Consiguen sostenerse en el poder. Y en ese sentido, un comentario breve también para ordenar esto. Pensando en el caso argentino, sobre el que vengo trabajando ahora, claro, uno de los marcos es que el populismo normalmente, hay como 3 posibilidades, creo que se pueden ver en su capacidad de tener éxito en este sentido, ¿no? De supervivencia. El primero es no tenerlo. Una existencia muy efímera, y creo que hay muchísimos casos. Tendemos a estudiar mucho los exitosos y a veces queda la impresión de que un discurso populista va a conseguir digamos, alcanzar el poder y tener a las masas y demás por defecto, y no es así. Hay muchísimos ejemplos en que no ocurre. Luego está la cuestión de los que llegan al poder en contextos como los contemporáneos, donde lo que tenemos es que lo hacen en democracias representativas, liberales, donde hay elecciones. Entonces enfrentan el dilema institucional, que podría traducirse como el de la reelección, ¿no? Y ahí tenemos 2 dimensiones, o 2 posibilidades.
Una, la de nombrar un sucesor, ¿no? Creo que hay varios ejemplos en la región, y hace un poco de, bueno, en fin, abre espacio para una discusión porque tiende a fracasar, ¿no? Ecuador es un caso clarísimo, pero tenemos varios más, ¿no? Fracasa, se nombra un sucesor, América Latina no es Rusia, el sucesor tiene agenda propia, conflicto. Y el tercero es transformación del régimen en un régimen autoritario a partir de empezar a cambiar las instituciones, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un marco para pensar lo que está ocurriendo en otros casos. Diría que El Salvador está como en una dirección bastante clara, en la tercera dirección, y diría que México está en un momento de incertidumbre en qué podría ocurrir en este momento, más cercano a la segunda, no sé si inmediato o no, pero en cualquier caso está claro que no va a haber cambio, reforma constitucional, no dan los números, digamos, para producir una reforma. Bueno, lo discutimos más tarde. Dejo. Okay. I think in some ways, the different questions are helping us understand just some of the limitations that we see under the new populisms, in addition to some of the the autocratic tendencies that Carlos is talking about. But there's, sort of the question about, Evo Morales, was he indigenous, following neoliberal policies? But I think in general terms, the new wave of populist leaderships have, even when they emerge from the left side of the spectrum, but they found it difficult to really craft an alternative political economy. So there's a lot of discussion of post-neoliberalism and everything. They maintained extractivist models of economic development. There may have been more, higher levels of taxation and more spending on some social programs or on highways and things. So that maybe there's more of a role for the state and extracting those rents and using them for different purposes than what you had under neoliberal extractivism. And yet, in terms of in terms of really having an alternative political economy, the way in which the populists in the middle of the 20th century sort of were associated for the most part with the ISI model of development, I think the new populisms have found it very difficult to really craft an alternative to what they stood for. The same in terms of building durable social bases, reconstructing the social fabric in contexts where labor unions have been dramatically weakened, in cases where you often have new social networks that are organizing or, oftentimes creating mass-based social protest. We see a lot of variation in terms of whether or not the social mobilization translates into some sort of more coherent political alternative. In the case of Bolivia, there is clearly a political party, the MAS, that emerges out of the mass social mobilizations at the turn of the century. It's striking to me the absence of that in contemporary Chile. For a country that has gone through dramatic cycles of mass social protests, much of it reflecting the kind of generational distinctions that have come up in the discussion. There's a real generational divide in the Chilean case, and a huge gap between the social sphere and the institutional political arena. In some cases, it would seem as if the stage is set for some sort of populist eruption in the Chilean case. If that happens, it actually may be more on the right than on the left coming out of the movements themselves. But I think that the new populist experiences have found it very difficult to construct alternative models of economic development, and very difficult to really construct durable kinds of organizational bases that can construct long-term kinds of political solutions. Resolving the succession problem becomes part of the reason for that in cases where the populist phenomenon is extraordinarily dependent on a single charismatic individual, as Carlos was talking about. María Esperanza. Bueno, muy interesantes las preguntas. También para contestarlas al revés, ¿no? ¿Cómo se mide la eficiencia de los populismos? Bueno, yo creo que justamente, eficiencia es otra cuestión, ¿no? Porque eficiencia es lograr ciertos objetivos con el uso más racional de los recursos. Yo no sé si podría decir que los populismos son eficientes en este sentido, ¿no?
en todo caso son eficaces, me parece. Como, primero, dos cuestiones. No todos los populismos son eficaces, me parece que es claro lo que decía Janina, de que hay un montón de populismos que fracasa, digamos. Todos miramos a Perón o a, digamos, a los que llegan, pero quedan un montón en el camino, ¿no? E inversamente, no es tampoco que la única vía al poder sea ser populista, o sea, hay líderes o partidos o movimientos, hay partidos que fueron absolutamente exitosos en cambiar la relación, la estructura política sin necesariamente ser populistas, como el Frente Amplio Uruguayo. No es la única manera, ahora es una manera y bajo ciertas condiciones de heterogeneidad social y de crisis de representación, es una manera que se usa. ¿Cómo medimos en este sentido la eficacia? En la capacidad de ganar elecciones, llegar al poder y mantenerse en el poder. Y acá me parece, como digo, que no sé si podríamos decir que es la manera más eficaz, pero no es una manera menos eficaz. Y de hecho, si uno mira los últimos populismos, los populismos de la década del 90, una cosa que sí nos tiene que llamar la atención es que todos fueron longevos, con una excepción, que fue el de Fernando Lugo, ¿no? O sea, se mantuvieron en el poder 10 o más años. La discusión acerca de si gobernaron bien o mal es otra discusión que obviamente tenemos que dar en tanto ciudadanos, politólogos, una discusión normativa. Pero me parece que es importante entender, no cualquier gobierno que se mantiene en el tiempo es un buen gobierno, y no cualquier gobierno que se mantiene en el tiempo es un gobierno al que uno votaría. Pero me parece que es importante centrar la discusión en esta cuestión, que es por qué funcionan y cómo funcionan, porque si no, me parece que como analistas nos perdemos un poco, porque si pensamos que el populismo es solo irracionalidad política, y es solo performance que rayan lo ridículo, digamos, performance públicas, y es solo tendencias autoritarias, entonces no nos queda otra que pensar que las sociedades latinoamericanas son siempre engañadas y que caen con mucha facilidad en el engaño de estos líderes, y que los propios votantes, digamos, son infinitamente inocentes, ¿no? Uno puede pensar esto, pero a mí me parece que estas experiencias exitosas tienen alguna relación con demandas, con críticas y con cuestiones que tienen que ver con sentimientos de injusticia, sentimientos de crisis de esas sociedades en esos momentos particulares. Por supuesto que conectar con las sociedades no es para siempre, y son regímenes que al contrario, cada año que están en el gobierno, es más difícil presentarse frente a la sociedad como el underdog, ¿no? Como el débil, como el que viene de afuera, como el outsider. Y entonces tienden a ser tienden a desgajarse en el tiempo y a tener todas estas dificultades para institucionalizarse que decía Ken. Finalmente, con las redes sociales, esto no es completamente novedoso, lo de las redes sociales. Yo diría que, y esto lo dice Francisco Paniza, cada nuevo medio de comunicación que cambió las comunicaciones fue parte de una nueva ola populista. Pasó con los diarios de masas, pasó con la radio de masas, pasó con la televisión, porque esto le permite a estos líderes establecer un contacto directo con nuevas audiencias, pasando por encima de los gatekeepers establecidos. Me parece que en este sentido nos parece ver excepcionalidad, pero lo mismo que se dice hoy sobre las redes sociales se decía en la década del 30 del uso que hacía Perón o que hacía FDR de la radio, ¿no? Y en esta posibilidad, en este manejo de nuevos medios y de llegar a nuevos públicos, aparece el llegar a los y las jóvenes, que son quienes se informan en estos nuevos medios. Y me quedo acá, pero me parece que hay más continuidades que rupturas en este sentido. Perdón. Claro, sí, sí.
A ver, empezaré por lo de las redes. Los populistas siempre han sido innovadores mediáticos, entonces estoy totalmente de acuerdo en lo que dice María Esperanza, pero yo creo que hay algo nuevo con las redes sociales y no tanto, y eso tiene que ver con que los populistas anteriormente tenían que controlar los medios de comunicación. Ahora yo creo que no hace falta eso porque la gente recibe las noticias a través de en Latinoamérica a través de WhatsApp o a través de Twitter y tú siempre escuchas y siempre estás en contacto con gente que piensa como tú. Entonces hay clústeres de comunicación y yo creo que no es tan necesario hacer lo que hicieron Chávez o lo que hizo Correa, es crear estos aparatos de comunicación desde el Estado. Ahora yo creo que más bien es apoyar determinados clústeres de comunicación y yo creo que eso es muy perverso y es aún peor que, porque tampoco uno puede decir, bueno, hay censura, sino que ahora lo que tú ves son estos clústeres en que están las redes sociales. Estoy en desacuerdo con Magda. Yo no creo que se puede decir que siguen siendo neoliberales los gobiernos de la ola de izquierda populista, porque el Estado estuvo al frente y fue el centro de la acumulación de capital, fue el centro de la economía. Obviamente no fueron un nuevo modelo totalmente diferente a lo que había antes, pero es algo diferente cuando está el Estado frente al dominio de la empresa privada. Yo creo que la eficiencia populista tiene que ver con ganar elecciones, mantenerse en el poder, y ahí estoy de acuerdo con Weyland, que lo que los líderes populistas buscan más que nada es mantenerse en el poder y son totalmente pragmáticos y hasta casi ideológicos, cambian de ideología para seguir ganando elecciones. Creo que un punto que quisiera hablar un poquitito es esta idea de qué es lo que pasa con la democracia cuando los populistas llegan al poder. Yo creo que lo que se da son procesos lentos, procesos de muerte lenta de la democracia. Y estos procesos de la muerte lenta de la democracia, que yo creo que es la forma en la cual las democracias están muriendo ahora. Antes las democracias morían con golpes de Estado, tipo el golpe contra Allende. Ahora hay un proceso muy lento en que se va terminando con una serie de libertades. Yo creo que aquí el reto es muy grande. Es por un lado ver cuáles son los hitos o cuáles son las cosas que marcan a que un régimen en crisis se vuelva un régimen híbrido y después un régimen autoritario y después cómo los vamos a llamar. O sea, la idea de O'Donnell de llamarles democracias delegativas, que de alguna forma es chévere, el problema es que son democracias y tal vez nos estamos olvidando de la idea, y O'Donnell en ese artículo dice que las democracias delegativas son más democráticas pero menos liberales que las democracias liberales. Entonces yo creo que hay un problema. Decirles que son autoritarismos competitivos también me parece muy complicado porque no es lo mismo un régimen como el de Putin que el chavismo. O sea, los dos, la cancha electoral está inclinada, o Fujimori y Chávez. En unos casos hay más inclusión, hay mucho más movilización desde arriba, los sectores populares. Entonces yo creo que ese es uno de los debates más interesantes que tenemos, es ver bajo qué condiciones, cómo va muriendo la democracia, cómo a veces no muere la democracia, cuáles son los factores que hacen que la democracia siga resistiendo y después cómo lo vamos a nombrar a estos procesos de que se está muriendo la democracia. Estupendo. Yo creo que el caso del peronismo en Argentina es bastante excepcional en ese sentido, porque logra sobrevivir a lo largo del tiempo sin volverse un autoritarismo. Y ahí creo que hay muchísimo que hablar, porque me parece que las variables que explican eso son justamente cierta institucionalización del partido y su relación con los movimientos sociales, lo que da, digamos, mecanismos de reemplazo de los candidatos, de los líderes que se van dando a lo largo del tiempo, y a su vez genera certidumbre sobre la supervivencia del partido, lo que lo vuelve un caso bastante atípico. Voy. Hi, I wanted to go back quickly to the point that Ken made about the definition at the beginning, which is also related to this issue about democracy. And I fully agree with your definition in general, but I would have added something else about how, keeping it in the political realm, about how presidents use populism. And there would be something about the distrust of institutions, their willingness to manipulate, evade, or intentionally change the Constitution or their rules in order to usurp more power. And so I'm curious about whether you would include that within a definition that you would imply. And again, it would imply something about this democracy issue that you're talking about now. Thanks. Hi, I wanted to pick up on a couple of threads. One is what Maria Esperanza said about
populisms of the right and populisms of the left confronting one another. And so it has to do with contagion and durability. Does the populist mode of being spread to other actors within the same society or across societies? And does this affect the durability of the attempted restructuring of the political world? So I think one of the actors that may be missing here is the non-populist opposition. What do they do in response to the emergence of a populist? And how does this affect whether or not the populist is able to impose this reorientation of what the political world is supposed to look like on the rest of society? And I think, you know, in Venezuela, it seems to have evolved so that both sides agree that there is a polarization of society. But maybe not in other cases. And maybe that's what happens when the succession occurs. Does the populist way of defining the people endure or not? Última oportunidad. ¿No? Vale, nada más. Podemos tomar 5 minutos. Gracias. Bueno, yo me quedé pensando y esta duda, a ver, se habla, bueno, de los populismos cuando son eficaces, se mantienen en el tiempo, suelen ser, suelen durar un tiempo, como decía Esperanza, casos excepcionales, ¿no? Cuando no son, bueno, en fin, pero el punto es, ¿qué casos podríamos tener de una reconstrucción de las instituciones democráticas después del populismo, ¿no? Porque creo que lo que nos preocupa mucho es erosionan a las instituciones, pero luego cómo reconstruimos esas instituciones democráticas. Y nada más el comentario decías, son muy exitosos con el uso de los medios, y yo pondría el caso de López Obrador, que lo que hace es, con sus mañaneras, usar youtubers, ¿no? Que son los que preguntan a modo y conduce sus conferencias con eso, ¿no? Que es una manera de utilizar estos medios y no quitando las concesiones como en otros casos, ¿no? Muy bien, Kenneth, si quieres. Otro micro. Yeah, some good questions here, and certainly. Okay, this one, I think that was not on. Certainly in terms of the question about, distrusting institutions, changing the rules of the game. In some ways that is baked into the logic of populism, because you're running, it's almost always a logic of running against established institutions. Certainly running against established representative institutions, the mainstream political parties. Whether or not you run against the established rules of the game of the democratic order, oftentimes that goes along with it. I'm not sure that I mean, some of the work Pierre Ostegi, for example, is sort of a distrust and an anti-institutional logic is part of the logic of populism itself. But populism is almost always, it has an anti-logic, and it's part of that binary division of political space is always antagonistic. And it's understood to be antagonistic towards established institutions. And to the extent that those institutions are seen as constraining a populist figure in power, then this is often why you see efforts to try to whittle away the checks and balances of liberal democracy, to try to concentrate powers in the hands of the leaders. I'm not sure that that's necessarily definitional or intrinsic to populism, but it certainly fits the logic of populism. How anti-democratic it is, I think, depends in part on what do you do with the others, with the elites or the establishment, the power block that is not part of the people. If you're not part of the people, presumably that makes you an anti-people, or it's never quite defined. But the question becomes one of, do those sectors have rights? If they've been displaced from power, to what extent are they allowed to continue to compete in the democratic arena? And what you often see is that those democratic spaces for contestation are weakened or eroded over time. And it comes back to the question then of, what happens to the opposition. I mean, there's I think one of the puzzles with populism, it constructs this binary divide. And oftentimes it constructs the people. There's often an organization or a mobilization of the people behind the political leader. What's striking is the inability of the opposition oftentimes to really coalesce or to cohere politically. You may get these fragmented temporary coalitions that emerge,
But often it is it's a very asymmetrical cohesion and organization of the different poles of that political antagonism. And so populism is intrinsically polarizing. By definition, it's constructing this antagonistic binary divide, but it's often highly asymmetric in terms of the capacity of different actors to organize and cohere around it. And so I think that's one of the enduring puzzles with populism. And then reconstructing democratic institutions after populism. I think one of the dilemmas here, populism tends to emerge because the institutions are in crisis. And after populism, rarely does it construct the basis for a stable new competition in those institutions. Nos están por echar de la sala. Pero bueno, 2 minutos tenemos. Le paso la palabra a Esperanza, pero voy a hacer de spoiler igual, te paso para hacerle publicidad en relación a la pregunta sobre qué hace la oposición en Argentina, ¿no? María Esperanza, si recuerdo bien el nombre, tienes una newsletter en Cenital que se titula Todos somos populistas. Sí. 1 minuto. Populistas somos todos. Populistas Sí. somos todos. No, creo, bueno, muy rápidamente. Primero que también creo que hay que separar qué es lo antidemocrático del populismo y qué es lo antidemocrático de la política latinoamericana, ¿no? Porque también los actores no populistas, tenemos un montón de casos en donde ha habido erosión de las instituciones, en donde ha habido reacciones antipopulistas que no fueron necesariamente ni liberales ni democráticas. Entonces, por supuesto que los populismos pueden terminar en autoritarismos y en dictaduras, como es el caso del autoritarismo venezolano, pero también es difícil, o sea, ¿qué es lo antidemocrático de los populismos y qué es lo antidemocrático de una región en donde partidos no populistas también han sido y son antidemocráticos? Y el último punto es que a veces me parece que para contestar muchas de estas preguntas no hay que mirar a los populismos, hay que mirar a lo que está fuera de los populismos. O sea, no es lo mismo un partido o un liderazgo populista en una sociedad que tiene un montón de movimientos sociales, que tiene partidos políticos fuertes. Yo tiendo a pensar que los populismos son expansivos, se expanden, ocupan todo el espacio político que pueden. Y a veces la clave no es en ellos mismos, sino qué capacidad tienen los actores del entorno de constreñirlos. Y estoy de acuerdo cuando hoy hay una disputa entre populismo de izquierda y populismo de derecha, que es muy probable que veamos empates, ¿no?, entre estos dos tipos de actores. 1 minuto para Carlos también. Bueno, yo creo que la polarización es intrínseca a la lógica populista, eso lo dice Laclau muy claramente. Y el problema es que la polarización provoca reacciones por lo general sumamente antidemocráticas de la oposición. Históricamente trataron de dar golpes de Estado, y no históricamente, siempre lo trataron de hacer. En Venezuela trataron de hacer un golpe de Estado, en Bolivia dieron un golpe de Estado. Entonces la oposición no es necesariamente democrática. Ahora, puede haber oposiciones que empiezan a revalorar lo democrático, y ahí viene el reto. ¿Cómo vamos a reconstruir un régimen populista en un régimen democrático? Y por lo general han fallado, porque siguen imaginándose al líder populista como el enemigo, como el otro total de la democracia al cual hay que silenciar definitivamente, o en el caso ecuatoriano eso fue hecho con toda la transición que trataron de hacer en la época de Lenín Moreno y ahora con el presidente actual. La imagen de Correa sigue siendo la imagen del otro que va a acabar con la democracia, entonces hay que hacer cualquier tipo de artimaña legal para no permitirle a él que vuelva al poder. Gracias. Pues bueno, estamos fuera de hora, así que cierro el panel con un agradecimiento a María Esperanza, a Kenneth y a Carlos por sus intervenciones.